para mi departamento y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Coopeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Coopeuch Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Coopeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues ya estamos entonces con la senadora Paulina Núñez por Antofagasta, senadora de Renovación Nacional. Senadora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, no, al contrario, gracias a ustedes, muy buenos días. Senadora, para despejar el tema de salud que se ha tomado, por supuesto, la agenda noticiosa, con 6 guaguitas que han fallecido, con una serie de descoordinaciones que se han visto, ¿no es cierto?, a nivel del ministerio, ministra versus subsecretario de redes asistenciales. Hay parlamentarios que están ya incluso evaluando posibles acusaciones constitucionales. Quiero saber cómo ve usted este problema, ¿no? Y si usted se sumaría a una iniciativa como esa. Sí, a ver, varias cosas. Desde el Senado no nos olvidemos que uno tiene que resolver eventualmente las acusaciones constitucionales, entonces sin evadir la pregunta, porque creo que además hay otras acciones, me gustaría decir lo siguiente: yo creo que las negligencias, los errores, el no haber planificado o no haber tenido una actitud más de evitar, ¿verdad? Hoy día, qué duda cabe que están costando vida. Cuando los errores en salud se profundizan, son las personas además con menos recursos las que siempre terminan, ni más ni menos que incluso o no siendo operadas o no siendo tratadas, o directamente se pierde la vida de una de esas personas. Por lo tanto, cuando desde la política, desde la oposición, se tiene que ejercer algún rol, yo eso lo comparto, porque lo que no podría compartir, incluso lamento mucho que una cuestión tan delicada y compleja como es esta crisis de salud que se está viviendo, hoy día se supone que va a ser uno de los días más fríos en Santiago, en la región metropolitana, así se anunciaba, y ya incluso, cierto, se levantaban alertas a propósito del invierno frío que viene. Entonces, insisto, cuando incluso parlamentarios oficialistas han guardado silencio por estas confusiones involuntarias, como lo ha dicho la propia ministra de Salud, y las confusiones que han habido entre las dos máximas autoridades, yo al menos los veo como cómplices de la situación que está ocurriendo. Mire, nadie puede ser tan leal con el gobierno al punto de que cuando son errores evidentes, aún cierto se guarda silencio creyendo que eso está aportando. Al contrario, yo creo que si desde el propio oficialismo se levantaran voces y los propios parlamentarios indicando lo que se está viviendo, que es de puro sentido común a todo esto, obviamente que siento la actitud frente a esta situación sería muy distinta respecto del gobierno y del oficialismo. Por lo tanto, cuando alguien pide la salida de la ministra o la salida del subsecretario, yo no creo, Mirna, sinceramente, que sea para voy a decirlo de esta manera, ¿cierto? Pero pegar una repasada política al gobierno creyendo que con eso eventualmente van a bajar en la aprobación. No, al contrario, yo creo que hoy día, si el Ministerio de Salud, si las autoridades de salud siguen siendo quienes hoy fueron parte de la crisis que estamos viviendo, difícilmente van a encontrar una salida y van a poder dar una respuesta dándoles garantía a las personas de que los meses que vienen, que son más complejos, se van a enfrentar de mejor manera. Yo creo que el Ministerio de Salud obviamente no puede seguir con al menos una de las dos autoridades, para no decir que las dos, ¿cierto?, no fueron capaces de enfrentar esta crisis. Ya, pero usted estaría disponible como para, a ver, no sé, se lo pregunto porque aquí hay varios temas, ¿no? Por un lado, lo que ha dicho el subsecretario de redes asistenciales, en términos de que sí, efectivamente, habían o no llamado o trasladado pacientes, mejor dicho, a la clínica Las Condes, cosa que fue rechazada o desmentida por la clínica. Y por la misma ministra.
y por la misma ministra, porque solo para dejar un punto claro, senadora, que es importante señalar. ¿Por qué toda esta confusión? Porque efectivamente hay un fallo del Tribunal Constitucional que le impide al Estado tener contratos con la Clínica Las Condes producto de vulneración a los derechos de los trabajadores, pero nos enteramos que ese fallo no aplica cuando se trata de una crisis sanitaria de esta naturaleza. Entonces, hay ahí algunos parlamentarios de su partido que han dicho lo que pasa es que aquí hay un sesgo ideológico del gobierno respecto de las clínicas privadas. ¿Usted lo ve tan así? O sea, primero, negligencia hay de todas maneras, ¿cierto? Que luego no hayan querido llamar a la clínica o a alguna otra institución privada por una cuestión ideológica, yo creo que no es con la clínica misma, pero ellos no creen en esta red de pública-privada que se articuló en la pandemia y que fue evidentemente lo que en parte hizo posible que no faltaran camas críticas o que todas las personas pudieran tener una atención de salud, insisto, literalmente en plena pandemia. Entonces, si eso no es así, la mejor respuesta es pasar de la voluntad o del discurso a la acción. Y por lo tanto, yo me imagino, Mirna, que hoy, porque la verdad es que no pueden seguir pasando las horas, hoy el Ejecutivo va a anunciar una conexión entre la red pública y privada, al menos, ¿cierto?, en determinadas regiones, o al menos para determinado rango etario, pero lo que no puede pasar es que sigamos con las mismas medidas y con las mismas autoridades y eventualmente con las mismas carencias, porque yo no dudo que lamentablemente si seguimos actuando de la misma forma, más personas van a perder su vida, y por qué no decirlo, siempre aquellos que están más desprotegidos desde el punto de vista de la salud, como son los niños, las niñas, los adultos mayores, las guaguitas que están muriendo. Entonces, yo creo que en esto, Mirna, no cabe la pequeñez política, pero la peor pequeñez política, a mi juicio, es guardar silencio frente a hechos evidentes. Obviamente que las herramientas son las que todos conocemos, eventualmente una acusación, una interpelación, pero a mí me encantaría que el Ejecutivo no esperara que desde la oposición se les dijera qué tienen que hacer o las sanciones eventualmente respecto a las responsabilidades que caben en el cargo, porque en esto, Mirna, permíteme decir algo, pero yo creo que aquí nadie se ha hecho responsable, primero, del fallecimiento de estas guaguitas que evidentemente siempre se pueden evitar, uno puede hacer lo que más pueda para evitarlo, y luego esas descoordinaciones que son, además de público conocimiento, en plena crisis, entre la primera autoridad y la segunda autoridad, lo único que hacen es acrecentar la crisis en vez de darle tranquilidad a las personas de que al menos, cierto, la situación está tomada. Por ejemplo, lo que ocurrió con las ex autoridades, tanto ex ministros o ex subsecretarios, cierto, sobre todo de redes asistenciales, estando disponibles, yo no esperaría un llamado de silencio, al contrario, la tranquilidad de la ciudadanía creo que es ver a este equipo trabajando transversalmente en una mesa con medidas concretas y plazos concretos. Si el país, después de todo lo que ha pasado, no está para eso, entonces sinceramente los que están ejerciendo cargos públicos en algo tan delicado como es la salud pública además, para mí estarían en un camino equivocado. Ya, senadora, la quiero llevar a otro tema porque hace tiempo que no conversábamos con usted y bueno, imagínese cuánta agua ha pasado bajo el puente desde las elecciones del 7 de mayo pasado. Y me gustaría saber, senadora, ¿qué reflexión ha hecho usted por la votación que obtuvo su partido, por la importantísima votación que obtuvo el Partido Republicano y cómo todo esto plantea o cómo se mueven a partir de todo esto las fuerzas internas de su partido? A ver, varias cosas. Primero, yo creo que el triunfo del Partido Republicano es evidente, ¿cierto? El que no lea que fue un triunfo contundente, que por lo tanto los consejeros que están allí instalados ya, asumidos en sus cargos, han sido elegidos democráticamente, derechamente están tapando el sol con un dedo. Yo creo que ese triunfo ahora sí, para entrar un poquito más de análisis, se debe, a mi juicio, a distintas cuestiones. Y una de las principales, que son las dos caras de la moneda, es porque lograron, ¿cierto?, transmitirle a las personas que ellos estaban preocupados de lo que era urgente para la ciudadanía. Me refiero al orden público, la situación migratoria y descontrolada que hay en el norte y en la frontera, el poder resguardar y fortalecer la labor de las policías y de las Fuerzas Armadas. O sea,
temas que en un minuto uno podría haber dicho son más de preocupación de distintos sectores o personas o grupos dentro de la sociedad, pero hoy evidentemente que era la primera preocupación y por lo tanto las personas que dijeron, mira, ¿sabe qué más? Porque a veces se desconocía hasta el nombre de los candidatos, pero se votaba por la marca, ¿cierto? Por republicano. Ya, pues, y eso, por lo que en ese sentido entonces lo hicieron impecable desde el punto de vista del marketing, aun cuando alguien diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la Constitución? Pero bueno, resultó. Pero ¿por qué entonces ustedes no pudieron capitalizar en temas que son propios de su sector, de Chile Vamos? ¿Por qué quedaron ustedes en desventaja en ese sentido? Sí, y ahora, porque también creo que son dos cosas, y por otro lado no quiero dejarlo pasar, como castigo al gobierno con estos mismos temas que se vieron, ¿cierto?, más tibios, digámoslos de esa forma, y donde quienes están tomando decisiones hoy día, incluso habiendo ya entrado en una conciencia total de que era necesario, años antes o meses antes habían renegado de aquello y habían incluso impedido que determinadas leyes salieran adelante. Yo creo que son esas dos grandes cosas las que terminaron demostrando ese resultado. Ahora, ¿qué pasó con nosotros? Yo creo que un poco lo mismo que pasó con el gobierno, es un castigo a no haber, primero, hablado con claridad respecto de estos temas e incluso no haber explicado que lo que para mí es un valor agregado, por ejemplo, de Renovación Nacional, que es la política y los acuerdos, ¿cierto?, que es poder lograr equilibrios, que es poder siempre estar disponible para ir avanzando de esta manera y no con un negacionismo ni tampoco con un entreguismo, no se entendió, no se logró comunicar. Y creo también que hubo varios errores en el camino donde terminaron pasando la cuenta. Yo creo que cuando incluso se duda respecto de qué se iba a hacer con los fondos de pensiones, que había sido uno de los grandes temas incluso del que fue lo que pasó con el presidente de su partido, Francisco Chaguán, que usted fue muy crítica con él. Ahí no hubo mala fe, ¿verdad? Pero son errores que al final del día también van influyendo y por supuesto no es lo único. Pero creo que hoy día hay una tremenda tarea que es poder dibujar aquello que ha quedado desdibujado. Renovación Nacional es un partido de derecha con un sello social que no puede abandonar y evidentemente con una política de los acuerdos que no se puede traducir en estar disponible a todo, porque obviamente cuando uno no está disponible a cuestiones que el gobierno está empujando y siendo oposición, tú no estás de acuerdo, evidentemente que lo tendrás que rechazar o tendrás que votar en contra, claro, porque por algo te escogieron para estar en la oposición, sí. Pero cuando estamos de acuerdo en que se tiene que avanzar en una determinada medida, pero no estamos de acuerdo a su vez en el detalle, en los tiempos, en los montos, bueno, evidentemente ahí habrá que ser capaz de lograr un acuerdo, porque perdónenme, pero condenar al país a no lograr ningún acuerdo durante 3 o 4 años, la verdad es que condenar a las personas a que no sigamos avanzando. Por lo tanto, lo que estoy escuchando de sus palabras, hay varios temas ahí que quiero tocar, porque usted ha dicho, nosotros no podemos abandonar nuestro compromiso social, o sea, de esta derecha social, que parece que queda como media desdibujada después de estas elecciones, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esa derecha social? ¿Dónde queda el desbordismo, ¿no? De Mario Desbordes, este empujar, ¿no es cierto?, hacia una derecha distinta, más parecida a la derecha alemana, en fin, ¿dónde quedó todo eso? ¿Y cuál es la actitud que va a tener su partido para poder avanzar en esos cambios que el país necesita, tal como usted señala? Ahí parece que... Bueno, insisto, yo en esto creo que hay que tener mucha claridad que en el caso, en el caso de Renovación Nacional, nosotros modificamos incluso nuestra declaración de principio ya hace bastantes años atrás, específicamente en el año 2018, y veníamos desde el 2014 trabajando en aquello. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque transitar, ¿cierto?, a fortalecer nuestro sello social tampoco se está fortaleciendo ahora, se le está poniendo el acento, voy a decirlo así, ¿cierto?, post-octubre de 2019, al contrario, desde el 2014, insisto, veníamos trabajando en esto porque le hemos respondido durante mucho tiempo a una inmensa clase media, entendiendo que allí hubo oportunidades, entendiendo que durante estos 30 o 40 años es precisamente quien salió adelante, entendiendo que cuando tengamos que hablar, por ejemplo, de un royalty, nosotros nos vamos a preocupar de las comunas mineras. A propósito, Mirna, de la crisis de las ISAPRES, estamos tan preocupados de que las ISAPRES sigan funcionando, como también de que se terminen con los abusos y se devuelva, ¿cierto?, los recursos que se estimen pertinentes en su momento a aquellos que se les cobró de más. Y por lo mismo, yo creo que aquí este relacionamiento con el empresariado, lo quiero decir de esa manera, para nosotros siempre ha tenido que correr por cuerdas separadas. O sea, esa separación entre lo público y lo privado, para nosotros es clave, sin perjuicio de que evidentemente tenemos que fortalecer esa actividad. Permíteme hacer un pequeño comentario a propósito de las columnas, ¿cierto?, y todo lo que se escribe en el fin de semana. Ya. Las reuniones entre el presidente, la SOFOF y la CPC. Los empresarios. ¿Ya no le gusta a usted? el tema? Simplemente Sí, quiero saber. Sí.
Dígame, ¿no le gusta que se reúna el presidente con los empresarios? No, lo que me gustaría es que primero se reuniera con los parlamentarios, con quienes evidentemente representamos nuestros territorios, representamos ideas a través de la militancia de los partidos políticos. En esta democracia representativa, lógicamente que primero el visto bueno, voy a llamarlo de esa manera, se tiene que lograr entre el Congreso y en este caso el Ejecutivo. Obviamente cuando algo tenga que decir el Poder Judicial, lo propio con ellos, pero lo que no puede pasar, ¿cierto?, es que en una escucha que es muy legítima, que siempre tiene que producirse, se haga primero que lo que tiene que ocurrir, ¿cierto?, con quienes representamos, insisto, a territorios y a ideas políticas. Yo creo que allí lo quise relacionar, porque en el caso nuestro, como Renovación Nacional, es evidente que la certeza jurídica, el mantener y no andar cambiando las reglas del juego, estoy pensando incluso en lo que también les interesa a ellos, por ejemplo, hoy día sacar adelante proyectos que están aprobados, Mirna, y que aún no se han ejecutado, para dar incluso mayor inversión e incentivar la inversión en el país, claro. Es una cuestión nuestra que la hemos empujado desde siempre, pero de ahí a relacionar la toma de decisión con lo público y lo privado, para mí es muy importante que Senadora, cuerdas separadas. Ya, pero usted está disponible para avanzar en una reforma tributaria que permita recaudar estos 2 puntos del PIB, que es lo que está planteando el gobierno para ir en otros temas, aumentar la PGU a 250.000 pesos, terminar con las listas de espera o mejorar el tema de las listas de espera, la sala cuna universal, entre otros puntos. ¿Está disponible usted como senadora? Miren, aquí hay 2 cuestiones que son objetivas. Primero, yo creo que nadie se puede negar, y todos queremos, evidentemente, más aún cuando son políticas ya a esta altura transversales y que se han empujado desde distintos gobiernos anteriores, avanzar en fortalecer, mejorar cada uno de los puntos que tú has mencionado. Pero yo al menos, por ejemplo, creo que una agenda social como la que estás mencionando no tiene por qué costearse exclusivamente con el alza de los impuestos para todos los chilenos. ¿De qué manera entonces? Porque el gobierno dice que no hay recursos, no hay plata, ya se gastó todo, la cantidad de plata que se gastó el Estado en el periodo pasado, etcétera, producto de la pandemia, los bonos, en fin. Entonces, ¿de dónde sale la plata? Ahora hay 2 cuestiones. Hay un montón de proyectos, como decía recién, que están ya en carpeta listo, que están aprobados, que ya pasaron por toda su revisión y que aún no están en ejecución. Yo haría una especie incluso de sesión especial a esta altura, Mirna, para que públicamente se conozcan cuáles son esos proyectos y esos se empiecen a ejecutar y de esa forma se avance en esa inversión. Luego haría un gran llamado, evidentemente, a que llegue más inversión, producto de que durante este tiempo, con poca certeza, y no digo solamente por el año y medio que lleva el gobierno del presidente Boric, lo digo incluso post pandemia, post octubre de 2019, en fin, pero no estaban llegando al país a hacer un llamado, ¿cierto?, a esos inversionistas que se produce de manera concreta a través de la gestión que se realizan desde distintos ministerios, incluida incluso la Cancillería o Relaciones Exteriores cuando estamos hablando, ¿verdad?, hacia afuera. Y luego, viernes muy importante, mucho se ha hablado de la Estrategia Nacional del Litio. Mira, las empresas de litio que operan en la región de Antofagasta, durante el primer trimestre de móvil, es decir, enero, febrero, marzo, si uno proyectara la cantidad de impuestos que entregaron hasta diciembre, si los proyectáramos, es una reforma tributaria pagada. Pero voy sin esquivar al tema de la reforma tributaria. Lo que quiero decir es que eso. la última vía para mí siempre va a ser el aumento de los impuestos, no es la primera, pero vamos a la reforma tributaria. El ministro hoy día está con la obligación de presentar el mismo proyecto si es que quiere insistir por el Senado o tener que esperar, ¿cierto?, a que pase este año. Yo creo que si termina insistiendo por el Senado, Mirna, yo no veo los votos porque difícilmente vamos a aprobar algo que ya fue rechazado en la Cámara. ¿Qué me gustaría que se hiciera durante estos meses? Que avanzáramos, pero no en un solo paquete, ¿cierto? Me explico. Por ejemplo, con evasión y elusión, allí no hay ninguna duda ni cuestionamiento que vamos a avanzar. Pues ahí están de acuerdo. Y el ministro también tiene considerado eso. ¿Por qué no lo quiere presentar? Digamos las cosas como son. Porque cree que si salen de este gran pacto, paquete, en fin, después no se le van a aprobar, ¿cierto?, las otras medidas. No, yo lo que digo es, si hoy día con urgencia se requieren mayores recursos, que lo presente esta semana, estos 2 puntos en donde evidentemente hay acuerdo, pero luego en lo otro tenemos que ir conversando, porque además la pregunta que requiere para nosotros, al menos para mí, Mirna, la principal respuesta es ¿para dónde van a estar destinados esos recursos? Tú lo has dicho con mucha claridad, pero el gobierno no lo ha dicho con la misma claridad, si esos recursos van a estar destinados, por ejemplo, a esta agenda social. Algo adelantó el presidente en la cuenta pública, pero después vemos que terminan efectivamente inyectándose en otros programas o en otros planes.
Ya, es que eso, ya, pero senadora, volvamos a la pregunta que le había hecho respecto de su partido, respecto del escenario actual, respecto de un Consejo Constitucional donde la mayoría la tiene el Partido Republicano. Entonces, porque le hice varias preguntas que tienen que ver, bueno, ¿dónde queda esta derecha social? ¿Dónde queda esta derecha que se diferencia de los republicanos? Y le quiero vincular con una carta al director hoy día de Isabel Pla, recordemos exministra, ¿no es cierto?, militante de la UDI, exministra de Sebastián Piñera, donde ella dice que le parece muy bien el tono de Carlos Fontaura, el experto republicano, ¿no?, ayer en una entrevista, hablando de la necesidad, ¿no es cierto?, de llegar a acuerdos, sí. Pero hace memoria, ella dice, de los republicanos, cómo hicieron campaña a partir de descalificaciones a Chile Vamos, hablando de la derechita cobarde, ¿verdad?, y haciendo gala de esa actitud, ¿no es cierto?, más confrontacional. Entonces yo quiero saber, por eso le digo, en este escenario, ¿cómo ve usted al partido, a su partido, y cómo se va a lograr reposicionar, pues si no les fue tan bien en las votaciones? No, nos fue bastante mal. A ver, primero, yo creo que las personas piden orden. Ese orden tiene que partir por casa, porque cuando tú ves a alguien de Renovación Nacional, y peor aún, algún dirigente, hoy día diciendo A, mañana diciendo B, y pasado mañana desdiciéndose, ¿cierto?, de aquello, o directamente diciendo que le publicaron algo que no dijo, difícilmente vamos a poder llegar a producir confianza en personas que el día de mañana tienen que votar por nosotros. Primera cosa. Lo segundo, como bien tú decías, nosotros tenemos que volver a nuestro origen. O sea, es evidente que los temas de orden público, yo misma hace 9 años atrás me tocó interpelar por primera vez en materia migratoria al exministro Fernández, ministro de Interior de la presidenta Bachelet, sí. Y en ese momento, claro, no era tema a nivel país, pero en Antofagasta o en el norte del país ya veíamos una situación compleja que requería de una respuesta mayor. Entonces, en este caso, insisto, creo que es muy importante hablarle con claridad a las personas de que en el caso de Renovación Nacional no es un conjunto de personas donde cada una hace lo que quiere y dice lo que le nace. Al contrario, nosotros tenemos una declaración de principio, tenemos un estatuto también, por algo voluntariamente cada uno, ¿cierto?, milita en Renovación Nacional, pero lo más importante, volver a conectar con las personas del punto de vista de las prioridades en materia, por ejemplo, de seguridad pública, de orden público. También, para mí, lo más importante en materia de agenda social es un valor agregado que hemos tenido siempre y que tenemos que volver a recuperarlo. Pero ese valor agregado, el hacerse cargo de una agenda social, Mirna, no es suficiente cuando tú ves desorden interno o donde, insisto, cada uno hace o dice lo que quiere. Eso tiene que empezar a cambiar. Y eso no cambia porque a uno le llegue un WhatsApp o un correo electrónico. Eso cambia sabiendo cuáles son las necesidades en cada territorio donde hay un alcalde de Renovación Nacional, cuáles son las demandas en cada distrito donde hay un parlamentario de Renovación Nacional. Y por supuesto, además, que para mí es vital, es entender que hoy día la situación en materia de la derecha en general, sabiendo que obviamente tenemos grandes diferencias, también electoralmente va a ser relevante, porque si termina corriendo, la elección que viene es la municipal, Mirna, si termina corriendo en una determinada comuna, por lo tanto lo quiero decir de esta manera, no es una elección parlamentaria, ¿cierto?, donde el día de mañana tú tengas que ir a discutir reformas, proyectos de ley, en fin, no, es una elección donde tienes que encargarte de que ese jefe comunal, de que ese alcalde o alcaldesa pueda sacar adelante un territorio a través de, como vemos nosotros, es mejor para esa comuna determinada. Pero insisto en esto, si nosotros terminamos corriendo en una determinada comuna con un republicano o con uno de Chile Vamos o con un independiente de un tercero incluso, ¿cierto?, los únicos beneficiados en eso van a ser los actuales alcaldes oficialistas o algún candidato de algún partido. ¿Qué está diciendo usted? Que usted no es partidaria de tener una lista con los republicanos para las municipales. ¿Eso lo entiendo o no? Entiendo. Yo digo dos cosas. Lo primero, en cuanto a un partido único o una coalición política, yo creo que eso hoy día no es posible y creo que incluso los propios republicanos no lo quieren. Pero un pacto electoral o incluso un acuerdo para omitir en algunas comunas es una cuestión pragmática que vamos a tener que ir conversando y eventualmente asumiendo, porque el que 2 o 3 candidatos, voy a decirlo así, de cualquiera de los partidos de la derecha terminen corriendo frente a un candidato único, porque no es menor lo que dijo el presidente Boric, contra un candidato único de sectores de izquierda, obviamente que una cuestión a esta altura ya aritmética va a tener mayor posibilidad o probabilidad, ¿cierto?, el
el candidato oficialista o de alguno de los partidos de izquierda. Entonces, ojo con esto. Yo creo que hoy día lo que más les sirve o lo que más nos sirve, digámoslo de esa manera, a la derecha en general, es que cada uno vuelva a su origen y hable con claridad de lo que es. Okay. Y por eso es tan importante vuelva a su origen. Una vuelta claro, entonces, más ideológica, más programática, más de revisión de los principios, ¿verdad? Por eso, entonces, senadora, claro, entonces volver al origen, ¿qué significa para efectos de la diferenciación con el Partido Republicano? ¿Es importante hacer esa diferencia? Se lo pregunto respecto de su propio partido. ¿En qué se diferencia Renovación Nacional hoy día de los republicanos? Mira, hay muchas cuestiones que a veces de fondo, ¿cierto? Incluso no lo ven las votaciones, estamos de acuerdo, pero en la forma nosotros nos diferenciamos. ¿Y por qué? Porque yo creo profundamente, Mirna, que el país avanza y es nuestra obligación desde la política, dialogando, conversando con más acuerdos, que creyendo que haciéndole la vida imposible al que está de turno, voy a obtener un mayor resultado. Por ejemplo, cuando tú te niegas a sacar adelante un proyecto que te haga sentido, con tal de que ojalá el gobierno no tenga los votos y no lo apruebe, difícilmente, para mí al menos, se produce un sello que es vital en la política, ¿cierto? Como es, insisto, el diálogo y los acuerdos. Yo creo que muchas veces terminamos empujando o pensando lo mismo, pero la actitud positiva nuestra respecto a conversar, a dialogar, a insistir, a propiciar un acuerdo, y en lo que vimos en la elección pasada, yo no tengo ninguna duda, termina pasando la cuenta cuando tú tienes una sociedad que sigue polarizada, cuando tú tienes una sociedad que hoy día desde la derecha gran parte lo único que quiere, ¿verdad?, es que incluso el presidente Boric se vaya antes o que ojalá a esta altura no aprueben nada más de aquí a 3 años más. O sea, usted me está hablando de una oposición más colaborativa, que es el caso que usted, de lo que usted estaba señalando, versus al menos la oposición que hace en el Congreso el Partido Republicano, que es más obstruccionista, ¿no? Eso es lo que usted me está diciendo. Ya, en eso yo comparto ese resumen que has hecho, Mirna, pero además de decir lo siguiente, esa oposición colaborativa o constructiva no tiene por qué estar incluso disponible cuando no estés de acuerdo. En eso yo también quiero ser súper tajante. Voy a decir algo a lo mejor más extremo y algo más contingente o cotidiano. Evidentemente, cuando el presidente aprobó los indultos, inmediatamente todos salimos rechazando aquello porque no creemos en aquello. Como también cuando el presidente insistió, por ejemplo, en el proyecto del royalty, donde algunos ciertos se negaron porque eran mayores recursos para las propias compañías que hoy día estaban tratando de salir adelante. ¿Qué dijimos nosotros? Sobre todo quienes representamos regiones mineras. Por favor, si aquí son recursos para compensar zonas a propósito de la externalidad negativa que han dejado las mismas compañías mineras en este caso, al lado de, evidentemente, todas las externalidades positivas que también dejan, pero en este caso eran recursos para compensar aquello, contaminación al medio ambiente, la mala calidad de la salud de esos territorios, la falta de acceso, ¿cierto?, a un montón de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo, Mirna, y aquí voy a tratar de ser lo más, voy a tratar de hablar lo más sencillo posible, que podemos encontrarnos de fondo en muchas cuestiones, pero nosotros no podemos abandonar lo que siempre, además, incluso específicamente desde Renovación Nacional ha sido nuestro sello, que es poder propiciar un diálogo, que es poder tratar de lograr acuerdos, que es permitir que el país avance, después incluso de que democráticamente alguien haya elegido quien termine gobernando por determinados 4 años. Y yo creo que en eso el tiempo nos va a dar el favor. Yo en eso estoy convencida, no estoy disponible a que por un par de puntos más ponernos en una posición o negacionista, negando la sal y el agua, rechazando todo, porque estaría abandonando aquello para lo cual me escogieron, que es mi obligación de tratar de lograr acuerdos. Y claro, obviamente, cuando yo no esté de acuerdo con algo, lo voy a decir, como lo que está ocurriendo en materia de salud. Fuimos los primeros en salir diciendo, no puede ser. De hecho, yo tengo hasta en Twitter hace ya mucho tiempo cuestionando que el subsecretario siguiera en su cargo. Claro, hoy día ya está todo el mundo viéndole la salida, porque también te quedas como de brazos cruzados ante la impotencia de decir, bueno, ¿qué hago yo, cierto? Ejerzo mi rol opositor con las herramientas que tengo dentro de aquello, las acusaciones, las solicitudes de salida, pero lo dijimos hace bastantes días atrás, cuando todavía incluso, me atrevo a decir, no había ninguna persona que había perdido su vida por falta de cama. Ya, pues, senadora, tantos temas que nos quedaron varios temas en el tintero, pero que sea una de tantas entrevistas que podamos tener acá en el programa de Al Pan Pan en el mostrador.cl. Gracias, senadora, por haber estado con nosotros esta mañana. Que estés muy bien, Mirna. Muchas gracias a todas y todos. Chao, chao. Muchas gracias. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo con Fran Castillo. Juntos y revueltos nos reencontramos mañana a las 8 en punto en Al Pan Pan, aquí en el mostrador.cl.
Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad